Estás en el podcast Rutas Educativas de Fundación Santillana. Soy Nilda Palacios y junto a Sabrina Pardo conversamos sobre educación en América Latina. En Fundación Santillana estamos comprometidos con la educación y en cada episodio dialogamos con distintos especialistas que nos permitirán generar conocimiento, conversación y aprendizajes, tanto desde la teoría como desde la práctica. Este es un podcast para compartir y reflexionar sobre los temas educativos que nos interpelan en Latinoamérica, desde las ideas hasta su aplicación en contextos reales y diversos. Hoy conversamos sobre educación y trabajo, más especialmente sobre educación y futuro del trabajo. Y para ello nos acompaña Alejandro Piscitelli, que no tenemos muchas presentaciones que hacer porque sería imposible hacer toda una presentación completa de Alejandro. Muchos lo conocen, es filósofo, especialista en tecnología y en este momento está hablando muchísimo de polímatas. Por eso vamos a empezar hablando sobre ese tema. Nuestro podcast de hoy va sobre ese tema. Hola Alejandro. ¿Qué tal, Lila? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Hola Alejandro, soy Sabrina. Bueno, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y empecemos ya a hablar de este tema, hablar de polímatas. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo los identificamos? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de ellos, Alejandro? Hola Sabrina, tanto tiempo. Mira, en realidad lo de los polímatas surgió como un condimento en un nuevo experimento. Nosotros venimos experimentando en aulas desde hace décadas, muchas décadas, y hemos convertido cada aula en la que estuvimos trabajando en un laboratorio de innovación pedagógica. Entonces, cuando en el año 2020, justo un par de semanas antes de la pandemia, me había convocado el director de la carrera de diseño, de flamante carrera de diseño, recién tenía 2 años en ese momento, de la Universidad de San Andrés, Alex Blanch, que lamentablemente falleció ese mismo año. Él me había dicho, ¿no querés venir a dar unas clases en una materia nueva que no existe todavía, que se llama Escenarios de Futuro? Yo dije, mira, la verdad que dar clases, yo no doy clases hace como 15 o 20 años, no voy a dar ninguna clase. Pero lo que sí que si querés podemos hacer es un experimento tratando de armar un espacio que sea como un programa de radio, como el que estamos teniendo ahora. Entonces, que va a tener secciones. Y bueno, sí, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el futuro y que tienen que ver con la creación de escenarios y vamos a trabajar con la relación permanente entre presente, pasado y futuro. Pero como estos chicos son chicos que no tienen mucho sedimento histórico, vos que cuando querés proyectar a 50 años vista, 100 años vista, 1000 años vista, tenés que ir para atrás también, el mismo espacio. Entonces tenés que ir para atrás y para adelante. Entonces, si vos no sabés lo que pasó en el siglo XIX, en el XVIII, XVII, tenés problemas para poder hacer escenarios futuros. Y una forma de volver al pasado o de empaparlos de cultura convencional, tradicional, pero al mismo tiempo súper disruptiva, se nos ocurrió que lo podemos hacer a través de estos polímatas. Estos polímatas son básicamente gente que ha tenido una doble o triple formación, no necesariamente universitaria, muchos están vivos, otros no, pero son personajes, por más que algunos sean conocidos, nombres que se saltan, obviamente, el primero que te va a salir siempre es Leonardo da Vinci, ¿no? Y después te va a salir Steve Jobs o Elon Musk, pero en el medio te salen personajes como, no sé, John Cage, o Buckminster Fuller, algunos que entran en algunas tradiciones. Si alguien estudia algo de arquitectura va a saber quién es Buckminster Fuller, pero en general algunos son personajes totalmente desconocidos o olvidados, ¿no? O marginados. Y lo que tenían de curioso todos ellos eran justamente una curiosidad desmedida, una capacidad de acción, no solamente de pensamiento, sino que son maestros en el hacer, decir, pensar, repensar, volver. Cada uno de ellos tuvo múltiples maestros y ellos generalmente se convirtieron en maestros de muchos maestros posteriormente, ¿no? Te hace una cadena de maestros. Y la idea entonces era que estos chicos, que no tenían demasiado horizonte histórico, empezaran a comunicarse con estos fundamentos de la cultura occidental, alguna vez oriental. ¿Y cómo se hace? Se hace que se eligen unos 20 o 30 por cuatrimestre, hemos hecho unos 150, 200 ya,
estos en 9 cursadas. Después esto también lo replicamos en Posadas, en un entrenamiento que estamos haciendo hace 3 años en Posadas. Y entonces a veces se duplican, pero a veces son nuevos o diferentes. Y lo exponen los participantes. Investigan, nosotros le damos una guía, les podemos dar materiales, a veces algún libro, muchas veces muchos links, y ellos tienen que prepararlo. Y te puedo asegurar que las presentaciones a veces son maravillosas, ¿no? Sobre todo porque son chicos de diseño acá en UDESA, y entonces gráficamente son de una calidad y de una espectacularidad muy notable que te sorprenden. Inclusive en UDESA tenemos una sala inmersiva que es una especie de video wall, que tenés a los costados adelante y en el piso y eventualmente en el techo. Entonces te metes, y hubo unas presentaciones, por ejemplo, de Frida Kahlo ahí adentro, que fueron espectaculares. A partir de ese, que era simplemente un dispositivo, ¿no? De reintroducir la historia, empezamos a decir, no, pero esto da para más. No simplemente es algo que se usa para que los chicos se reconecten con la historia, sino que nos puede servir para nosotros para abrir otros horizontes. Y ahí en el camino descubrimos que había cosas que yo no lo sabía, ¿no? Que había autores que habían escrito libros enteros sobre polímatas. Por ejemplo, uno reciente que se tradujo de Peter Berg, que es un gran historiador de medioevo, del Renacimiento, y dedicado a los polímatas, donde él tiene un listado de 500 polímatas, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros, bueno, algunos los tomamos de ahí, otros ya los habíamos hecho, y otros los vamos descubriendo. Tengo una libretita, ¿no? Porque si no los perdés. Entonces tengo una libreta digital, entonces voy caminando por ahí o voy leyendo algo en el avión o voy viendo alguna cosa en algún lado y digo, este lo vamos a anotar. Y lo Porque si no sumás a la me los lista. olvidaba. Sí, lo pongo en la lista, y en la lista tenés los que se van haciendo y los que van quedando. Y de repente Bien. sí, quedan muchos, ¿eh? Para el cuatrimestre que viene tenemos por lo menos, qué sé yo, 20, 30, 40 más. Qué interesante este enfoque de todo lo que no saben para poder, los alumnos, para poder seguir construyendo, verlo desde estas situaciones, estas personas tan concretas, porque seguramente con eso ven el contexto, ven la realidad, ven todo lo que pasa, además de conocer a la persona y de lo que hace, lo que hizo y cómo se formó. Me parece una excelente forma de acceder a la historia y al conocimiento. Sí, son personajes, viste, en general muy llamativos. Por ejemplo, suponete Goethe, vos decís Goethe, Claro. ¿quién fue Goethe, no? Bueno, decís, no, Goethe nada, Goethe fue un señor, viste, que escribió el Fausto, qué interesante. Mentira, Goethe está viviendo en 1780, ¿no? Y de hecho hay una autora que se llama Andrea Wolf, que es una historiadora alemana inglesa, que escribe un librito hace poco, había escrito un libro increíble sobre von Humboldt, que fue otro de los polímatas, pero escribió un libro que se llamaba algo así como Rebeldes no sé cuánto, ni me acuerdo, pero donde ella mostraba que en el año 1800, entre 1790 y 1800, en la ciudad de Jena en Alemania, donde hubo una batalla importantísima, ¿no? Que ganó Napoleón. En ese lugar, durante 10 años, la Universidad de Jena se había convertido en una especie de Media Lab del siglo XVIII, donde coincidían Schiller y coincidía Fichte y coincidían investigadores científicos, etcétera. Y Goethe era más grande que ellos en ese momento, y era como uno de los padres fundadores de eso, y iban a caballo de un lado para otro, y se reunían en cenas, y discutían, hacían conversaciones, y se mandaban cartas, y experimentaban cosas, porque Goethe era un tipo que, por ejemplo, trabajó mucho en la teoría del color, hizo muchas investigaciones científicas, aparte, bueno, literatura, teatro, drama, ¿no? Y eran personajes que tenían, sí, sí, todo lo que tienen en común es algo que los rebautizamos ahora, son miembros de la tercera cultura. O sea, todos estos personajes que nosotros decimos polímatas tienen la característica de ser, tienen como, independientemente de la formación profesional o la formación universitaria, si es que la tuvieron, otros no la tuvieron, ¿no? Es que tienen al mismo tiempo la capacidad científica de hacerse preguntas o de investigar un tema en serio y profundamente. Lo más interesante de la ciencia, ¿no? Que es la hipótesis, la pruebo, falló, no sirve, la repregunta, no, pero no va por acá, la causalidad no, pero es múltiple, no es determinista. Bueno, todos tienen esta característica científica, por más que no sean científicos, y todos tienen la característica humanista, ¿no? O sea, de personajes que te dicen,
están preocupados por el colectivo, están preocupados por la sociedad de su tiempo, están preocupados en general por toda la censura, o preocupados por pensar que la mayoría de estos vivían en imperios y donde había monarquías absolutas, o donde había arbitrariedad total en la justicia, o donde había disparidades que ahora se empiezan a repetir de vuelta, ¿no? Entre pobres y ricos, enormes, y ellos en general estaban del lado bueno de la historia, ¿no? O del lado colectivo de la historia, o del lado preocupados por la gente. Y en ese sentido, no importa si lo ves en Leonardo, que es obviamente, ¿no? Es que era un científico, artista, humanista, explorador, investigador, pero lo ves en los personajes actuales, y te encontrás con gente que realmente tiene eh, como una visión 360 de lo que está pasando, ¿no? Le preocupa la política, le preocupa la economía, le preocupa todas estas cuestiones, ¿no? Los problemas de su época, ¿no? Muy bien, y si pensamos en la actualidad, ¿cuáles son las habilidades que deberíamos fomentar o desarrollar en los alumnos para poder acercarlos a estos enfoques, acercarlos a ser o formarse como polímatas? ¿Qué tendríamos, cuáles son esas habilidades fundamentales? Mira, en ellos, estos personajes siempre estaban había algo que estaba cambiando, ¿no? Siempre estaban cambiando. Bueno, todo el tiempo cambian las cosas. Entonces, la persona que yo creo que mejor traduce, por más que él no habla de polímatas, ¿no? El que mejor traduce, digamos, cómo se los puede bajar a tierra, cómo se los puede destilar, ¿no? Qué es el ADN que tienen, pero ya traspasado a lo pedagógico, es David Perkins. Perkins es un investigador de Harvard, compañero de luchas y de avatares de Howard Gardner, del Proyecto Cero, de fines de la década del 60. Es un personaje que tiene 80 y pico de años ahora, pero súper relúcido. Y hace no mucho, ahora como 10 años, o un poco menos, en castellano, en 17, publicó un libro que se llama Educar para un Mundo Cambiante. En Educar para un Mundo Cambiante, pensá que hace 10 años, ¿no? Ahora sería mucho más dramático y mucho más preocupado por las cosas que está poniendo ahí. Él lo que decía era, ¿qué es relevante enseñar? ¿Qué habría que aprender realmente? ¿El currículum? No, seguramente no. Lo que se enseña en la escuela, no, para nada lo que se enseña en la escuela. La escuela es como una especie de, por más que hay que defenderla, y Mariana Mayo leí un artículo que sacó ayer donde habla de lo inclusiva que tiene que ser la escuela secundaria, que si no estás en la escuela secundaria te quedas fuera de la sociedad, etcétera, ¿no? Eso sí, la escuela funcionara. Y lo Perkins dice, en este momento lo que tenés que aprender es a preguntarte, a preguntarse, a preguntarnos, a preguntar, y entonces el docente tiene que enseñar esa cosa que se dice todo el tiempo, ¿viste? Como latiguillo, aprender a aprender. ¿Pero qué es aprender a aprender? Aprender a aprender es aprender a preguntar. Y aprender a preguntar quiere decir no quedarte con la respuesta de manual, no quedarte con la respuesta que te da el docente de la clase frontal, no lo que te repite en el librito, manualito, manualcito, lo que fuera, sino volver a esa cosa, esa pulsión por la pregunta que tienen los chicos más chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien molesta, ¿viste? Que tienen cuando tienen 3, 4, 5 años. Y por eso Ken Robinson decía, schools kill creativity. Es decir, lo que estaba diciendo Ken Robinson es, no que matan la creatividad, matan la capacidad de hacer preguntas. Porque como te entierran con respuestas, entonces el chico... Y encima te dicen, pero eso no pasa en la escuela primaria, me pasaba a mí en la universidad. El tipo que decía una frase famosa o qué sé yo de él con 2 puntitos y quería que en el examen le dijeran lo mismo, ¿no? Que le repitieras lo que él había dicho, y entonces no servía si no había sido porque no estaba en el apunte o lo que fuera, ¿no? Entonces, 2 cosas, dice Perkins, que son muy importantes: aprender a preguntar y cambiar permanentemente las preguntas. Y la otra es que lo que aprendas en la escuela te sirva para la vida, no para la escuela. O sea, salir de esa cosa endogámica, ¿no? Por supuesto que hay que pasar los exámenes, si hay jerarquías, si te quieres ir a la universidad, tenés que jugar el juego del docente. Pero básicamente lo que está pidiendo es que se juegue el juego del alumno. Y de hecho tiene un libro anterior que es súper interesante, donde te habla compara mucho la enseñanza, dice, con un juego, en el caso de él con el béisbol, ¿no? Y dice, qué cosa horrible, no importa el béisbol, el tenis, el que fuera, dice, qué cosa horrible, supuestamente en el tenis, ¿no? Si vos lo único que hicieras en tu vida es jugar en el frontón para mejorar los golpes. ¿Vos qué querés? Jugar un partido. Y entonces él dice que la clase tiene que ser como jugar el partido completo. No importa que pierdes o ganas, pero vas a jugar el partido. Tenés otra motivación, tenés otro
desplazamientos, y no estás toda tu vida entrenándote, ¿viste? Para pegar a la pelotita bien, pero no juegas contra nadie, ni con nadie, ¿no? Entonces, las cosas de Perkins me parecen muy buenas. Y eso aplica perfectamente, porque cuando vas a ver un polímata, le preguntas, los polímatas son tipos que han cambiado de carrera. Suponete Bateson, por ejemplo, Gregory Bateson, que es uno de nuestros más queridos polímatas, que nació a principios del siglo pasado y murió en 1980. El tipo cambió de carrera como 6 veces. Empezó siendo zoólogo, se fue a hacer investigaciones en Melanesia, Micronesia, que yo ahí la conocí a Margaret Mead, se casó con ella. Él medía como 2 metros, ella medía unos 50, todos contrastes eran. Y de repente el tipo después dejó de ser, volvió a Inglaterra y después a Estados Unidos y cambió de carrera. Se dedicó, por ejemplo, a comunicarse con los delfines, ¿no? O sea, inventó una cosa que se llama la zoosemiótica, la semiótica de comunicación con las especies animales. Y de repente después se dedicó a la teoría de la comunicación, fue uno de los fundadores de la teoría de la comunicación moderna, con otros personajes. Entonces el tipo cambió como 5 o 6 veces de carrera. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver con esto? La gente que mira el futuro ahora, ya no hoy, sino el futuro, te dice, una persona, primero, van a vivir más tiempo, ¿no? Ahora estamos viviendo 80 años, van a vivir 100, 120. Uno. Dos, van a cambiar de trabajos 14 veces, porque van a cambiar cada 4 años de trabajo, más o menos. No se van a quedar 30, 35 años en el mismo lugar, ¿viste? Como los japoneses. Van a cambiar de carrera 4 veces. O sea, de repente el tipo es ingeniero, y después va a ser psicoanalista, y después va a ser taxista o turista, o se va a dedicar al turismo, o va a cambiar de país en otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de que es muy común todavía hoy, ¿no? ¿Vos cuánta gente de nuestra edad conocés que tenga 2 carreras? No, el tipo fue ingeniero toda su vida. Sí, tiene hobbies. Sí. Y está bien que tenga hobbies, porque se modifica, ¿no? Pero acá lo que estamos hablando es de que no haya más esta división entre el hobby y la carrera. Que tu carrera sea tu hobby sea tu carrera. No, y esto que decís, Alejandro, me hace plantear, digo, preguntarte, porque también esto que decías, ¿no? Digo, a medida que avanzamos en la escolarización, somos súper creativos en el nivel inicial, los más chiquitos, pero es como que a medida que vamos avanzando y después en la educación y la formación superior, también terminamos poniendo mucho el foco en lo disciplinar. Y este enfoque nos plantea todo lo contrario. Vayamos a una formación antidisciplinaria. Pero parecería ser que las instituciones, salvo algunas excepciones que van por un camino más innovador, siguen muy ancladas en lo disciplinario y en lo específico. ¿Qué tipo de instituciones crees que necesitamos hoy y por dónde deberían empezar a hacer ese cambio? Sí, me gusta por dónde vas, Sabrina, porque tiene que ver, o sea, nosotros estamos en una carrera de diseño, ¿no? La carrera de UDESA es una carrera de diseño. Y la carrera de diseño es una carrera muy especial, esta de UDESA, porque no es un diseño convencional. Si vos vas a la FADU, a la UBA, ¿no? Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ¿qué diseño enseñan ahí? Bueno, tenés diseño industrial, o tenés diseño de imagen y sonido, o tenés diseño de indumentaria, tenés un diseño aplicado, ¿no? A un campo. En la nuestra se diseñó esta carrera como se llama diseño punto. O sea, no tiene especialidad, es un diseño estratégico. O sea, vos tenés 2 años de fundamentos, como toda la Universidad de San Andrés, que es raro, porque esto lo tomó de la Bauhaus, que tiene 2 años de fundamentos, que son economía, filosofía, literatura, bla, 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 y después tenés 2 años para dedicarte a lo tuyo. Y en el caso nuestro, no les enseñamos a los estudiantes materias como Photoshop o Illustrator o After Effects. Cada uno tiene que aprenderlo por su cuenta. Las materias que se usan son materias bastante, te diría, antidisciplinarias, no sé si llega hasta tanto, alguna habrá, y si no, transdisciplinarias. ¿Y por qué? Porque la idea es que se haga como diseñador estratégico. Después se especializará en lo que sea, ¿no? Pero no que se haga como diseñador industrial. Porque si vos lo pones como diseñador industrial, el tipo va a ser diseñador industrial. En vez de acá, los estratégicos tienen una gama muy amplia de cuestiones. Entonces, en ese sentido, la pregunta tuya va a las instituciones. Las instituciones son organizaciones egoístas. ¿Qué es una organización egoísta? Una organización egoísta es una organización que lo que hace es maximizar una única función, que es su propia supervivencia. Entonces, una vez que se crea una organización,
podrá ser lo innovadora que quieras, que yo en México, ponele, suponete, en la década del 70 se creó, después del Mayo francés y de la matanza de Tlatelolco en el 68, y que la sociedad quería otro tipo de universidad, estaba la UNAM, que es una universidad monstruosa como la UBA, gigantesca, y crearon una nueva que se llama la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, que tenía 3 sedes en su momento, ahora tiene 5. Y la UAM, cuando se creó con estudiantes y profesores muy jóvenes de 28 o 30 años, que querían cambiarlo todo, trabajar por proyectos, innovación, qué sé yo. Eso yo conozco porque tengo un amigo que entró en ese momento ahí, ¿no? Ahora todos esos tienen 65, 70 y no se jubilan nunca porque en la Universidad Mexicana, si es pública, no te pueden obligar a jubilarte. Entonces ahora tenés profesores que hace 40 años que están haciendo lo mismo. Es decir, la institución cumplió con su objetivo de organización egoísta. Se creó para innovar, para trabajar, para proyectos, etcétera, y después se anquilosó y se convirtió en una nueva burocracia. Si Entonces, pensamos, ¿cómo haces un si en diseño relación con institucional? esto pensamos con las escuelas técnicas, por ahí podrían ser un modelo o algo, un paradigma relacionado. Cuando se crearon las escuelas técnicas tenían una función muy directa con esto del trabajo, que es el tema que nos convoca hoy. ¿Tiene que ver esto y cómo se están resignificando ahora? No, bueno, estábamos hablando de que básicamente lo que tenés que hacer vos es diseño institucional de todo, de la política, de las escuelas, de los organismos, etcétera. El caso de las escuelas técnicas tiene una historia en Argentina bien interesante porque son escuelas que se fueron, siempre escuelas de artes y oficios, y que fueron escuelas que tuvieron un pico de resonancia importante en los 60, 70, cuando empieza la industria ligera, la industria liviana, salen los chicos de ahí, del Otto Krause, de otros lugares, y van a trabajar. Siempre había demanda para ellos, porque tenían todas esas industrias locales que los tomaban. Y después hay una cosa loquísima en la década del 80, 90 con el menemismo, que las destruyen a todas, Sí. las matan, las hacen desaparecer, inventan una cosa ridícula que se llaman los trayectos técnicos pedagógicos, que era una cosa absurda. Yo me acuerdo que estuve en el INET en ese momento, entonces el profesor de música se tenía que convertir en profesor de Photoshop, bueno, un delirio. Y ahora lo que pasa con la escuela técnica es diferente, porque la escuela técnica es como una escuela de oficios donde te enseñan cosas bien concretas que sin hacer hipótesis acerca del futuro, ¿no? Cuánto tiempo habrá estas industrias que nacen totalmente robotizadas y qué sé yo. Pero en el caso de La Roca, por ejemplo, que ustedes mencionaron antes, de la escuela de Campana, que yo la conozco bien porque estuve trabajando con ellos, ahí lo interesante de La Roca no es tanto lo sofisticado de la formación técnica, porque tienen muy importante toda la parte de maquinaria que tienen, que si no tenés eso, está fuera de juego, ¿no? No vas a estar con un tornito. Ahí tienen herramientas muy sofisticadas, muy parecidas a las que se usan en la industria. Pero La Roca sufrió varias transformaciones. Primero, hubo una transformación arquitectónica, porque trabajaron con Rosa Bosch y hubo todo un cambio muy importante, te lo va a contar Mariana Barracín, eso. Donde lo que se trataba era un poco de humanizar esa cosa gigantesca que es industrial, ¿no? Porque es muy industrial la escuela, el diseño. Y la otra cosa importante que tienen es que hicieron todo un trabajo pedagógico muy importante, muy interesante, de trabajar por proyectos, etcétera, porque eso vuelve a lo que decía Sabrina antes. ¿Por qué puede ser que hasta el chico sea creativo hasta en el jardín de infantes y nunca más? O recién cuando se reciba, o si solamente va a un lugar donde su vocación, entre comillas la vocación, es cumplida a rajatabla. Ahí entra una idea muy potente de Mitchell Resnick. Mitchell Resnick es uno de los profesores del MIT, del Media Lab, que fue un maestro de Marino Maschi, que es una de las argentinas más premiadas fuera de la Argentina trabajando en estas cosas. Y Mitchell Resnick en el Media Lab tiene una área que se llama Lifelong Kindergarten, o sea, el kindergarten para toda la vida. Y cuando él dice kindergarten para toda la vida, ¿qué es lo que está diciendo él? Dice, bueno, yo tuve el jardín de infantes se tiene que replicar en la primaria, se tiene que replicar en la secundaria, se tiene que replicar en la universidad. Y él habla de las 4P, que son la pasión, el producto, los pares y el juego, las 4P, y dice, si yo pongo las 4P en cualquier nivel de la enseñanza, vuelvo al kindergarten. Y por eso lo llama kindergarten para toda la vida. Entonces, fíjate que lo importante acá no es si la escuela técnica es mejor o peor, si la escuela tradicional perdió su foco porque que es una secundaria abierta, sino lo que importa acá es esa cuestión de que el protagonista sea el estudiante, que haya pasión en lo que hace, que haya proyectos,
que trabaje colaborativamente, eso es otra cosa que dice Mariana en su nota, ¿no? La inteligencia colaborativa, y fundamentalmente que haya juego, que haya ludus, que haya esta cosa del homo ludens, ¿no? De Huizinga. Si vos pones esas 4 cosas y tenés docentes entrenados y les das a los chicos, en definitiva, ¿qué es lo que hace especial nuestra clase? Que es una clase polimática, que el 80% de la clase la dan los alumnos con los polímatas, con las lecturas que presentan ellos, con los proyectos que van haciendo. Ayer hicieron el cierre, tuvimos 7 proyectos impresionantes en la sala inmersiva, te quedabas mirando así, no podías creer porque parecía, no por el valor del trabajo final, sino por el proceso al que habían llegado, partiendo de una cosa muy chiquita que era hacer un objeto encantado. ¿Y eso se puede hacer masivamente? Se puede hacer masivamente, pero eso implica un rediseño institucional. Nosotros, y con esto creo que te da una idea de dónde se puede hacer, hicimos un proyecto en la Escuela Sarmiento, ahí en la calle de Libertad, que es una escuela pública. Y hicimos un proyecto, se llamaba el proyecto 1-1, Sarmiento 1-1, ¿no? Y eso fue en el año 2011. ¿Y cómo lo hicimos? Le pedimos a la directora, que se llamaba Roxana Levinsky en ese momento, y el ministro de Educación, que era Bullrich en ese momento, que nos diera una exención, que nos dejara hacer lo que nosotros queríamos. Entonces tomamos de los 300 alumnos del turno tarde, les ofertamos, ¿no? Como un remate. Dijimos, ¿quién quiere venir a estas 2 clases? Inventamos 2 clases que se llama 1-1, donde en una juntamos a los chicos de segundo y tercer año de secundario, y en otros cuarto y quinto año, y a lo largo de todo el año, prácticamente sin profesores de la escuela, porque los profesores que trajimos los trajimos de la universidad, que no eran profesores, eran no profesores, y se hicieron 3 proyectos. El primero lo hicimos nosotros, el segundo con ellos, y el tercero lo decidieron ellos. Y a lo largo de todo el año trabajamos en estas 2 aulas, 1-1, está documentado, y un libro de Ariel que se llama EduPunk, y ahí está todo el resultado de la experiencia. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Se debe hacer? Se debe hacer. Pero ¿cómo se puede hacer? Tenés que, estas innovaciones que llamamos innovaciones boutique, tienen que ser masivas, tienen que ser a escala. Entonces, ¿cómo se pasa de una innovación boutique a una universidad a escala? Con el Estado o con algún tipo de organización, como puede ser Techint o lo que fuera, que lo haga masivo, porque si vos lo haces para 60 alumnos y en el sistema tenés 12 millones, ¿viste? No es nada. En México hay 25 millones de alumnos, en Brasil hay 55 millones de alumnos. Entonces, ¿a cuánto llegás? ¿A 1.000, a 10.000, a 20.000? Está bien, pero no es significativo. Bueno. Y solamente se puede hacer esta cosa significativa con rediseño institucional. Bueno, ahí Alejandro, algo ya mencionaste en todas tus reflexiones, pero te quería preguntar, porque en tus presentaciones hablas mucho de esa frase que me encanta, diseñar el futuro antes que el futuro nos diseñe a nosotros. Algo nos adelantaste, pero ¿cómo podemos pensar en ese sentido la formación del docente, que va a estar trabajando en un futuro no muy lejano con perfiles polímatas? Y esto que vos decías, ¿no? De enseñar a hacer buenas preguntas, de jugar el juego completo, pero concretamente, estás en el salón de clases, ese docente, ¿qué puede hacer desde su lugar para cambiar algo? Porque a veces si no los cambios son muy lentos. Concretamente, ¿qué crees que puede hacer en su labor diaria? Mira, yo creo que o sea, cuando vos decís, te preguntan por qué son tan buenos los docentes finlandeses o los docentes de Estonia, ¿por qué son tan buenos? Primero porque ellos son 3 gatos locos, ¿no? Los finlandeses son 6 millones de personas, y los estonios también. Y aparte porque los docentes finlandeses son docentes súper, súper, súper valorados por la sociedad. Para entrar a ser docente tenés que tener el puntaje más alto, por encima de ingenieros en los exámenes de ingreso a la universidad. Entonces, aparte, les pagan muy bien, y en el verano, que donde en la época que hay sol, no trabajan, o sea, van a tomar sol. Así que tiene todas las ventajas. Entonces, estas cosas no son cosas que se pueden decir livianamente. Hay problemas de financiamiento, hay problemas de infraestructura, hay problemas de continuidad, hay problemas de políticas de largo plazo, un montón de cosas. Pero, por otro lado, mira, te voy a dar un ejemplo bien concreto. Yo estoy trabajando en un colegio ahí en México, y fui hace poquito y pregunté, ¿quiénes son las mejores docentes de esta escuela? Me dijeron, una persona tal, ok. Entonces me digo, quiero conocerla. Bueno, fui a la clase, estuve en la clase, la persona esta, 5 o 10 minutos.
una chica joven, lidiando con chicos de quinto año, durísimos, complicados, ¿viste? Ujú. Y la chica esta era una genia, no solamente por cómo el tema que trataba, que un tema dificilísimo, Norbert Elias, el proceso civilizatorio, sino la forma que tenía de tratar a los chicos estos, con guantes de seda, y al mismo tiempo generar una interacción, y al mismo tiempo que yo. Obviamente, ella tiene el don docente, ¿viste? Tiene el don de moverse como pez en el agua en contextos turbulentos. Entonces, ¿cómo generás vos personas más como ella? ¿Cómo las clonás? Se puede hacer eso, ¿no? Probablemente con la espontaneidad que tiene ella, y me la criticaban, decía, porque no sabe mucho de pedagogía. No, digo, mira, no sabe mucho de pedagogía, pero le sobra empatía. Así que Claro. me parece que menos, La actitud por más mata que, todo. que claro, o sea, la actitud mata la aptitud, ¿viste? Y Sí. si lo hacía increíblemente bien. Entonces, vos me decís formación docente, fíjate, vas a un instituto de formación docente, vas a la Unicama, y vos ves cómo se forma la gente. Decís, no, estos nunca van a poder hacer una clase como la que estamos haciendo nosotros, porque viene todo mal barajado del principio, clases frontales, estudios que lean millones de cosas, que repitan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que probablemente, y no hacemos nada. Sí, tenemos que hacer, sí, tenemos que hacer. A mí me gusta empezar desde cero, por eso fui a esta universidad de UDESA, porque en UDESA no había antecedentes. No es que vos te iban a dar una materia que tenías que seguir el programa, no, podías hacer el programa, podías hacer la materia, te dan libertad absoluta, trabajás como querés, qué sé yo. Entonces yo creo que esos grados crecientes de autonomía son importantes, que le den mucho más autonomía al docente. Aparte, el docente tiene que dejarse de quejar todo el tiempo, y de Sí. llorar, y de protestar, y de querer más capacitación, Hay que salir del porque el papel de docente lo que no. víctima. Pero claro, pero aparte no Sí. entiende que es la persona que tiene más libertad del mundo, ni vos, ni tiene ni tiene la libertad que tiene un docente. Un docente cierra la puerta y hace lo que tiene que hacer, que es pasarla bien, formar a las nuevas generaciones, divertirse, estar con la gente, gozar de lo que es producir conocimiento, ni siquiera reproducir conocimiento. Estos chicos son máquinas de inventar. No importa que tengan 5 años, 10 años, 15 años. Si vos les das el espacio, lo van a hacer. Entonces, ¿quién tiene esa libertad? En una empresa tenés que resultados, rendimiento, cliente, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Y tenés 20 jefes, y una cosa. Este tipo no tiene ningún jefe, porque el director no es un jefe, es un orientador, y el inspector mira lo que están haciendo. O sea que la autonomía que tiene el docente es impresionante. Aprovechenla. Sí, fíjate, nos estás haciendo una alegoría de la profesión docente. Creo que alguien que quiere estudiar como que reforzaría su vocación con esto que nos estás diciendo. Nosotros para ir terminando esta conversación, siempre que tenemos un invitado le preguntamos algo para leer, algo para seguir aprendiendo sobre el tema. Yo creo que si revisamos todo lo que dijiste en esta charla, podemos hacer un gran listado de cosas importantísimas, interesantes para leer, para seguir aprendiendo, para entender qué son los polímatas, para pensar cómo enseñamos. La verdad que ha sido una charla súper, súper interesante. Te agradecemos esto y también, pero igualmente, a pesar de que vamos a escuchar muchas cosas que podemos leer, queremos recomendar tu libro, que le pusiste como nombre El perfil profesional del futuro, los polímatas. ¿Querés decirnos algo como cierre de esto, como recomendación del libro, para poder seguir aprendiendo? Bueno, esta pulsión, viste, exploratoria que tiene el chico, si vos la conservás cuando sos grande, tenés posibilidades infinitas. No sé, yo voy en el avión, viste, y veo, hay como 40 películas, digo, por lo menos una o dos que te va a encantar, o que de otra manera no lo hubieses visto. Ahora, yo sabía que estaba esto, pero no lo había visto, este librito que se llama OK Pandora, que es un librito del gato y la caja, que es una editorial muy buena de Sí. acá, y tiene artículos sobre inteligencia artificial que están súper interesantes. O de repente, que yo, esta revista que es la revista del MIT, Mm. que es maravillosa, que dice Game Never Over, ¿no? O sea, nunca se va a terminar los juegos, porque como la inteligencia artificial está cambiando la forma de jugar, y tenés un número entero dedicado a eso, que te cambia completamente la cabeza. Entonces, digo, los estímulos están por todos lados, donde mirás una serie de televisión, un partido de fútbol, que Messi erró el penal ayer, ¿viste? El primer penal lo erró Messi, y agarraba la cabeza el tipo, y nos salvó el Dibu. Bueno, es todo como un mundo, ¿viste? Decir, mirá qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que nunca hubo tantas oportunidades para aprender como hoy, nunca estuvo tan accesible la cultura como hoy.
decís, no tengo plata, no puedo comprar un libro. Métete en internet, hay un sitio que tiene 20 millones de libros, ¿viste? O sea, no hay nada que tenga ninguna excusa de decir, videos de YouTube de autoaprendizaje, teléfonos celulares que hacen maravillas que cuando todos éramos chicos, ¿viste? Ni soñábamos. Yo quería que alguien me dictara, y que lo tomara, y que lo pusiera, ¿viste? Que vos dictaras algo y te lo transcribía en texto. Era el sueño del pibe de hace 20, 30 años atrás. Ahora es una cosa así, ¿viste? Y todo lo que viene con inteligencia artificial generativa para bien es impresionante. Así que la verdad que están viviendo en el mejor del mundo posible. Aprovechenlo. Bueno, docentes. recursos sobran. Lo que necesitamos es gente más curiosa para poder desarrollar esos perfiles. Gracias, Alejandro. Se nos acabó el tiempo. Pasaríamos horas hablando con vos. Siempre aprendemos mucho. Y así llegamos al final de este episodio donde hablamos de futuro, de trabajo y de educación. Pero principalmente nos acercamos a la educación desde la visión y la formación de los polímatas como una fuente para construir educación. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias, Sabrina, Alejandro. Nos vemos. Cuídense mucho, ¿eh? Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, gracias. Para saber más sobre nuestros invitados y especialmente sobre este episodio, te invitamos a visitar nuestra página web www.fundacionsantillana.com, donde además encontrarás cursos, publicaciones, concursos y eventos que realizamos. También podés seguirnos en las redes sociales en español como Fundación Santillana y Fundación Santillana Argentina. Te esperamos en el próximo episodio.